Bueno, muy buenas tardes. Bueno, estamos en un domingo con lluvia y bueno, vamos grabando dentro de lo que es la cursada de psicoterapias para la Universidad Atlántida Argentina, para las filiales Mar del Plata, Mar de Ajó, Dolores. Mi nombre es Ricardo Silva, soy licenciado en psicología, estoy a cargo de la cátedra y bueno, continuaremos ya hoy con lo que es la unidad 5 de la cursada. Trabajaremos lo que es el abordaje de estructuras neuróticas, ya en esta unidad a la cual vamos llegando. Y bueno, hoy comenzamos planteando básicamente lo que es las líneas generales para pensar el abordaje de las estructuras neurótico-obsesivas, ¿no? Bueno, vamos a tomar como referencia general, bueno, los estudios de Freud, ¿no? Pero bueno, nos vamos a auxiliar en gran medida con textos de Lieberman, con textos de Horacio Ecchegoyen, con textos de Liard Ricón y fundamentalmente de Héctor Fiorini, ¿no? Bueno, desde alguna generalidad para arrancar, es importante compartir que la palabra obsesión tiene su raíz en un término que proviene del latín, que significa obsesio, y hace referencia a la idea de asedio, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en una idea o un conjunto de ideas que se instala de manera fija y persistente, a la manera de un asalto a la actividad mental. Es algo que es vivido por la conciencia como algo ajeno, algo que no responde al acuerdo consciente y que viene acompañado con un altísimo nivel de ansiedad, ¿no? Generalmente esta idea fija que asalta la mente está vinculada a la idea de poseer o a la vez también ser poseído, ¿no? Por un objeto. Generalmente vienen sentimientos vinculados a celos, a incertidumbre, ¿no? A resentimiento, a desasosiego, ¿no? Ante la lejanía de ese mismo objeto, ¿no? De la obsesión, donde, bueno, en muchos casos el vínculo del sujeto obsesivo ante ese objeto puede ser de contemplación absoluta, pero también puede llegar a lo que es el acecho, puede llegar a lo que es el acoso, inclusive, ¿no es cierto? Algunas características generales para pensar el diagnóstico. Es importante ver que rara vez la persona obsesiva consulta en sí por una obsesión, ¿no? En general, las personas llegan por los niveles de ansiedad, ¿no? Y de angustia que provocan esas obsesiones. Algunas características son las rumiaciones, ¿no? Como decíamos, las repeticiones de determinadas ideas, de determinadas fantasías, ¿no? Rumiaciones que vienen acompañadas de ideas parásitas que no se resuelven, ¿no? Donde también vienen rituales, ¿no? Y compulsiones que llevan a actuaciones permanentes, ¿no? Que el sujeto no puede evitar. Es sabido también que, bueno, actitudes vinculadas al orden excesivo, ¿no? A la pulcritud, ¿no? Vienen dadas como defensas, ¿no? Ya que por ahí esto se manifiesta en el plano del mundo externo, aunque por otro lado, en el plano del mundo interno, la persona obsesiva suele ser bastante desordenada, ¿no es cierto? Suelen tener una concepción de vida compartimentalizada, donde suele ser común que haya conductas que están un poco determinadas por características particulares de cada ámbito, de cada ambiente, de cada espacio vital
y que no guardan por ahí una coherencia entre sí. Son ambientes por ahí que están disociados tanto a nivel interno como a nivel externo y que bueno, van determinando conductas diferenciadas, ¿no? Las obsesiones, la llamada neurosis obsesiva, un poco si recordamos las fases de evolución de la libido planteadas por Freud, retrabajadas por Abraham, ¿no? Bueno, si ligamos el punto de partida de estos comportamientos, lo podemos ligar a una fijación a lo que es la fase anal secundaria o retentiva, que se da alrededor de los 2 años de vida, ¿no es cierto? Y donde, bueno, suele ser común en sujetos que han recibido una socialización precoz, ¿no? Es bastante típico del niño que se sobreadapta, aunque también es importante ver que muchas veces, aunque haya una serie de exigencias prematuras, ¿no?, de los padres, fuertes reprimendas para el niño que por ahí no está activo, que no está ocupado, en muchos casos viene por esta vía, pero también puede darse a partir de la vivencia caótica de determinados ambientes donde el niño está siendo criado, donde se está formando, como así también cuando hay falta de afecto, cuando hay abandono, ¿no?, como así también en situaciones abusivas, ¿no?, fundamentalmente de abuso emocional. Si vamos un poco a la clasificación que establecía Lieberman, ¿no?, en relación a la teoría de la comunicación y sus vinculaciones con el psicoanálisis, estamos hablando de una personalidad predominantemente lógica, ¿no?, donde justamente la lógica formal, el pensamiento más complejo, se impone a la lógica de las emociones. Hay un gran nivel de distancia entre lo que es el proceso secundario y el proceso primario. Hay una suerte de erotización del pensamiento y una continua reflexión. Es característico en la persona con estas características la tendencia a desarrollar relatos sumamente detallados, donde, bueno, de alguna manera se reclama un nivel de exigencia para con la atención, ¿no?, aunque estos sujetos transmiten poca información, ¿no?, aclaran permanentemente y llegan a producir tedio, si consideramos a nivel contratransferencial lo que le ocurre al entrevistador, al terapeuta, ¿no? El estilo es narrativo, ¿no? Hay un gran temor de la persona a equivocarse cuando se está expresando, ¿no? Hay un mayor interés en la forma que en el contenido, ¿no?, aunque suelen ser sujetos que se expresan muy bien y suelen redactar muy bien, ¿no? Una característica importante es que tienen tendencia a buscar ser muy buen paciente, ¿no?, como si ser paciente sería equivalente a ser un buen alumno, un buen estudiante. O sea, la tendencia a ser el mejor paciente es una fantasía bastante propia, ¿no?, de la neurosis obsesiva. Suele ser catastrófico para ellos la alteración del encuadre, ¿no? Otras características son cierta propensión rígida, ¿no?, cierto bloqueo en la motilidad, ¿no?, en lo que es el pasaje a la posibilidad de accionar todo aquello que se está pensando en exceso, ¿no? Obviamente que hay dificultades para liberar la afectividad, ¿no?, y un gran temor al descontrol, ¿no? Por de ahí esta cuestión, esta tendencia a controlar todo lo que puede la persona, que nunca pierde de vista el objeto de la obsesión, ¿no? Son personas detallistas. Cuando se habla del orden y de la limpieza, se habla de síndromes anancásticos, ¿no?, aunque también estos objetos de obsesión se pueden volcar hacia la alimentación y también hacia el vínculo con una persona
amada, donde bueno, se da una férrea tendencia al control, ¿no? Donde, como decíamos recién, ¿no? los celos, ¿no? La tendencia a la incertidumbre, cuando la persona elegida no satisface las necesidades, o cuando esa persona no presta la atención que se demanda, bueno, se genera un nivel de sufrimiento bastante extremo. Son personas sumamente autoexigentes, son personas con tendencia al pensamiento dogmático, ¿no? Pierden la visión totalizadora, ¿no? Y otra característica es la duda permanente acerca de lo que están haciendo, si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, si está bien o está mal, ¿no? Las defensas dominantes son la racionalización y la formación reactiva. Bueno, respecto a esto en cuanto a aspectos generales, ¿no? A la definición, a lo que se ha descubierto en base a investigaciones diversas sobre la causación, ¿no? Sobre la etiología, ¿no? Y sobre las pautas generales para identificar una posibilidad de un diagnóstico. Ahora, bueno, vamos a centrarnos ahora en los aportes que nos da el psicoanalista Héctor Fiorini para pensar las líneas directrices, ¿no? En el proceso terapéutico de una neurosis obsesiva, ¿no? Producto de una casuística importante, trabajada a lo largo de años en equipo, ¿no? Y tomando referencia a distintos autores. Todo esto ustedes van a encontrarlo en la bibliografía de la cátedra. Fiorini plantea una serie de rumbos, ¿no? De líneas que sirven para pensar el proceso a seguir dentro del tratamiento de una neurosis obsesiva, y señala 7 instancias, ¿no? A tener en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con procurar revertir la perspectiva, ¿no? La visión, la mirada del ego obsesivo, así lo denomina Fiorini, ¿no? Donde, bueno, un poco en vinculación a lo que hablábamos recién, de esta tendencia a ser el mejor paciente, ¿no? Esta preocupación por agradar en exceso a la figura del terapeuta. Fiorini habla de la búsqueda a nivel fantasmático de una suerte de perfeccionamiento, ¿no? Que la persona obsesiva tiene cuando inicia un tratamiento, ¿no? Está la fantasía de que el tratamiento lo va a convertir en una persona lo más cercana posible a un nivel de perfectibilidad, ¿no? Suelen ser personas que consideran que son usadas por sus grandes esfuerzos sin ser compensadas, ¿no? Y bueno, y una característica propia de esta estructura es el exceso de autocrítica, ¿no? Ya que pretenden ser una máquina con un 100% de rendimiento. Bueno, esta idea de revertir el ego obsesivo tiene que ver con tratar de ayudarlos a ver que lo más terrible de todo lo que les ocurre tiene que ver con el ideal del yo, con los ideales que se proponen, ¿no? Con esta suerte de tiranía o de autoexigencia extrema que vamos a intentar revertir. Vamos a tratar de ayudarlos a que aflojen ese nivel de presión, ¿no? De ahí esta idea de revertir el ego obsesivo y ir modificando, irles mostrando que nada de esa fantasía vinculada al perfeccionamiento tiene que ver con lo que es una terapia. Un segundo punto tiene que ver con ayudar al paciente a correrse del lugar de objeto, ¿no? A crear nociones de subjetividad, ¿no? Donde justamente el sujeto se erija como tal, se subjetivice, se corra de ese lugar de objeto en el cual por diversas circunstancias ha quedado atrapado, ¿no? Un poco
así como decíamos que tienen la fantasía de ser el mejor paciente, o esta fantasía de perfeccionamiento, desean ser objeto, ¿no?, del deseo del otro, ¿no? Y entonces justamente la idea es mostrarles que es inconducente esa posición. Es importante que se vayan corriendo de ese lugar para entrar en un posicionamiento más netamente subjetivo, para lo cual una forma interesante es ayudarlos a tomar distancia de las certidumbres, ¿no?, de las certezas, ¿no?, de las ideas dogmáticas o inamovibles en que se mueven, para que se acostumbren, por el contrario, a convivir con las interrogaciones, con las preguntas, con las dudas, ¿no? Poder ver que hay muchos aspectos de la vida que no tienen respuesta, o no tienen respuesta inmediata, por lo menos. Entonces, toda esta tendencia apunta como a revertir el ego obsesivo, como decíamos en el punto anterior, a relativizar el ideal tan extremo, tan tirano, ¿no?, y a poder erigirse como sujetos de su propio deseo, para lo cual es importante reconocerlo y para lo cual es importante un poco modificar la mirada desde la cual han armado esa estructura, ¿no?, poniéndose en el lugar de objetos. Una tercera instancia también importante que marca Fiorini es movilizar conductas fundamentalmente expresivas y deseantes, ¿no? Que esto es algo que, bueno, obviamente vamos a poder empezar a pensarlo, a considerarlo si se dieron los dos pasos anteriores, ¿no?, donde, bueno, tiene que ver con el reconocimiento de las emociones propias, independientemente de que sean inconfesables o difíciles de confesar. Emociones propias, pero también las emociones ajenas, ¿no? Poder lograr el aprendizaje de un lenguaje de afectos, ¿no? Poder nombrar afectos, poder identificar afectos. La persona obsesiva suele tener un gran temor a nombrar los afectos, ¿no? Y sobre todo a poder reconocer aquellos afectos que estarían vinculados a algo prohibido, ¿no?, como ser el deseo de agredir a alguien, o tenerle bronca a alguien, o romper con un canon de buena conducta, justamente esto que rompería con ese modelo de ser el mejor paciente, de ser la mejor persona, ¿no?, o de romper con esa perfección que implicaría no decir algo correcto. Es muy común en este tipo de personalidad el pedido de disculpas al expresar una idea que podría ser sancionada, ¿no?, una mala idea, un mal pensamiento, ¿no?, o expresar un improperio, una mala palabra, ¿no es cierto? Acá es importante, en este tercer momento, en esta tercera instancia, ayudar a que la persona con estas características de a poco se vaya animando a desarrollar sus capacidades más expresivas, ¿no es cierto? Empujarlos a que digan lo que no se animarían a decir en ningún otro lado, ¿no? Y aquello que rompa con el dogma, aquello que rompa con el orden, aquello que rompa con la pulcritud, al menos desde lo verbal. El cuarto punto tiene que ver con posicionarnos nosotros como terapeutas en el lugar de terceridad, ubicarnos como terceros, dar lugar a que nosotros como terapeutas estemos en un lugar de terceros, ¿no? El obsesivo ubica al terapeuta realmente como un otro que exige perfección, que exige el máximo nivel de rendimiento, y bueno, justamente eso es lo que nosotros no vamos a hacer. El terapeuta está en posición, debe estar en posición no deseante, ¿no? Ubicarnos en el lugar de tercero es aceptar al paciente con sus trabas, es aceptar al paciente con sus miserias, es aceptar al paciente como eso, como más allá de cómo pueda ser y cómo se pueda llegar a transformar dentro del mismo proceso. Pero bueno, esta
tendencia a habilitar nuestro lugar de terceridad fundamental para la transformación más profunda, ¿no?, que la personalidad obsesiva debiera hacer dentro de un trabajo analítico. Una quinta instancia, un quinto momento dentro del proceso es de desarrollar relaciones de integración entre los distintos niveles de lenguaje y de pensamiento, dice Fiorini, ¿no? Habilitar la posibilidad de un lenguaje que esté más cercano al proceso primario, ¿no es cierto? Esto se da a través de lenguajes expresivos, ¿no?, donde se suplanta el lenguaje de ideas a través de otros recursos que pueden ser dramáticos, pueden ser poéticos, pueden ser plásticos, ¿no?, pueden ser lúdicos, ¿no es cierto? Y donde de alguna manera en esta instancia, en este momento, se impulsa al paciente a trabajar más con el lenguaje más propio del proceso primario, o sea, un lenguaje más cercano a la dimensión onírica, donde los desplazamientos, las condensaciones, el uso de metáforas, ¿no?, de a poco se vaya instalando en el lenguaje diurno, ¿no?, del paciente obsesivo. En la medida que todo esto se va conformando, ¿no?, se va instalando, ¿no?, ahí es donde Fiorini plantea que ya se daría en una sexta instancia el desarrollo de las condiciones mínimas, básicas, para la reconstrucción de la historia personal. Y en este momento ya más avanzado se puede revisar el lugar que el paciente fue armando dentro de su propia historia de vida. Y acá es donde vamos a examinar, vamos a verificar junto con el paciente sus deseos, el origen de sus deseos, ¿no?, las rivalidades de las cuales formó parte, en medio de las cuales se encontró inmerso, ¿no?, donde vamos a tratar de ver cuáles eran sus fantasías vinculadas al éxito, al triunfo, los mitos, ¿no?, las creencias al respecto de todo esto, las identificaciones centrales, ¿no?, las identificaciones con figuras parentales, con figuras familiares en que ha ido quedando sujeto, ¿no?, como para hacer una suerte de revisión de su historia oficial, ¿no?, dentro de un proceso de transformación como es una terapia, ¿no? A partir de esto, Fiorini ya va marcando cómo se va alcanzando una séptima instancia, un séptimo momento, donde se abre el camino a que el sujeto experimente vivencias profundas, dice Fiorini, ¿no?, de castración, de límite, de finitud, ¿no?, pero de alguna manera instándolo con máxima confianza a que el sujeto vea el carácter liberador que esta experiencia tiene, ¿no?, donde se daría a través de todo esto una tendencia a desprenderse de todos los rasgos que lo van sometiendo y limitando, ¿no?, que el sujeto se anime a producir, por ejemplo, irritación, ¿no?, a que se corra de ese lugar de perfección en el cual se instaló inicialmente, por el cual sufre y por el cual no se puede correr, ¿no?, por ejemplo, de hacer el ridículo o de hacer algo incorrecto, ¿no es cierto?, o emitir algo incorrecto. Esto también está vinculado a la posibilidad de asumir estos límites, de poder reírse de sí mismo, ¿no?, de quitarse ese nivel de presión del cual estábamos hablando, ¿no?, que el sujeto no tenga que dar explicaciones por todo, ¿no?, por ejemplo, que pueda tolerar contraer deudas, que pueda animarse a hacer un chiste malo, que pueda correrse de esa presión de tener que hacer todo 10 puntos, ¿no es cierto?, o como decíamos hace un rato, con el 100% de efectividad en todo lo que haga.
que pueda el sujeto poco a poco enfrentar lo desconocido, enfrentar aquello que no puede controlar, que se pueda abrir a entender un mundo lleno de sorpresas, ¿no es cierto? Y a partir de esto podríamos ya ahí pensar la aparición de una subjetividad que habilita un vínculo distinto, que esto, bueno, desde lo contratransferencial los terapeutas lo tenemos presente, ¿no? Cuando una persona obsesiva, que en muchos casos nos produce tedio, ¿no? Nos produce sopor, ¿no? Nos produce incomodidad, cuando se van dando, ¿no? A través de un proceso que puede tener una duración mayor a 3 meses, mayor a 6 meses, ¿no? Y donde justamente a partir de logros y de logros que se apunta que se signifiquen, ¿no? Se va dando otras posibilidades en el vínculo, y se va dando en lo contratransferencial otra serie de sensaciones muy distintas, donde uno siente que ante una persona inicialmente rígida, ¿no? Con relatos, como decíamos, detallados, con poca información, no fidedigna, sería poca información útil para entender a qué se refieren, ¿no? Más allá de todos los detalles que refieren, se va teniendo la sensación desde lo contratransferencial de estar en un diálogo que tiene la forma de una aventura, ¿no? Donde no todo es previsible, donde no todo está calculado, donde no todo está racionalizado, sino donde se puede producir, ¿no? Una idea nueva a partir del juego, de perderse en un diálogo, que es algo que inicialmente no ocurre cuando nos encontramos ante una personalidad obsesiva, ¿no? Donde todo está calculado, donde todo está controlado, donde todo estaría como automatizado desde una perspectiva más dogmática. Cuando muchos de estos 7 puntos que señala Fiorini comienzan a darse, o se los ha ido recorriendo dentro del mismo proceso, el terapeuta, desde lo contratransferencial, no siente ese tedio inicial, e insisto, siente que se va dando la posibilidad de un diálogo donde surge el insight, ¿no? Donde no está esa presión a tener todo controlado, todo ordenado. Se da un tipo de diálogo que es más cercano a todo el proceso vital que fluye, donde se dan mecanismos creativos, ¿no es cierto? Donde de alguna manera lo imprevisible, lo inesperado comienza a jugar en el mejor de los sentidos. Bueno, con esta síntesis estaríamos ya en condiciones de ir a la bibliografía, a profundizar y seguir analizando los casos desde las perspectivas que los hemos abordado en las últimas unidades. Así que bueno, en los espacios de Zoom, sobre la base de este teórico, sobre la base de la lectura bibliográfica, vamos a seguir trabajando casos clínicos. Muchísimas gracias.